digamos, preparados para poder hacernos preguntas acerca de alguna característica desconocida en una población de interés, acerca de la misma población o acerca de los parámetros asociados a una distribución de probabilidad que se obtiene a través del conocimiento de una característica que es observada en una población. Entonces, hemos digamos, transcurrido por acá desde tres escenarios. El primer escenario es explorativo, que es a través de una muestra y el conocimiento se obtenía a través de la descripción de estos datos y ahí estábamos trabajando todos los aspectos de la estadística descriptiva. Luego lo que hicimos fue tratar de entender el comportamiento de esos datos a través del conocimiento de las distribuciones de probabilidad. Entonces lo que hicimos fue tratar de proponer algunos modelos de probabilidad que se materializan a través de distribuciones de variables aleatorias discretas o continuas y tratamos de entender, o más bien conocimos y apropiamos algunos de esos modelos de probabilidad para variables discretas y continuas. Hablamos de la binomial, la Poisson, en fin. Y en las continuas hablamos de la normal, la chi cuadrado, hablamos de la exponencial, en fin. Después fuimos a un punto que se relacionaba con, bueno, ahora teniendo una variable aleatoria, teniendo una distribución de probabilidad, es posible que esa distribución de probabilidad, digamos, dependa de parámetros desconocidos. Entonces, lo que hicimos fue proponer un método para poder, a través de la información que recopiló de una muestra, tratar de extraer el conocimiento sobre esos parámetros desconocidos. ¿Por qué era importante hacer eso? Porque si bien era muy importante saber cómo se distribuye una variable aleatoria, cuál es su distribución de probabilidad, a la hora de realizar cálculos con esa variable aleatoria, era imperativo conocer los parámetros que se asociaban a esa distribución. Entonces hicimos todo el trabajo de estimación que se asocia con la estimación puntual y particularmente vimos el método de máxima verosimilitud, que se logra a través, en general, a grandes rasgos, se logra construyendo la distribución conjunta de la muestra. Pero esa era una primera, digamos, una primera manera de acercarnos al conocimiento de un parámetro de una distribución de manera puntual. Lo que vimos en los videos anteriores se relaciona más es cómo puedo yo ya empezar a hacer preguntas de interés acerca de los parámetros de esa distribución de probabilidad, pero a través de la estimación de un parámetro por medio de intervalos. Entonces trabajamos toda la parte de intervalos de confianza y tratamos de responder preguntas de interés asociadas a las variables, digamos, haciéndonos preguntas sobre la media de esas distribuciones, parámetro mu o el parámetro p. Y finalmente pudimos también lograr hacer comparaciones sobre el mismo parámetro, pero en dos poblaciones distintas, por ejemplo, las medias de dos poblaciones distintas, para diferentes, digamos, condiciones distribucionales de la muestra, que fueran normales o no. Y ahí hablamos de intervalos de confianza para diferencia de medias, en poblaciones normales o no normales. Ya en este punto entonces culminamos, digamos, todo ese camino diciendo, bueno, ahora lo que queremos es realizar algún tipo de afirmación con respecto a uno de esos parámetros de interés o con respecto a algún tipo de característica que me interese a mí de alguna manera validar a través de la información. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es tratar de proponer un procedimiento que me permita plantear una hipótesis estadística y generar el procedimiento, como dije, para poder tomar una decisión sobre esa hipótesis. Es decir, si los datos validan la hipótesis que propongo o no lo hacen. Entonces, lo primero es decir que una hipótesis estadística es una afirmación que se hace con respecto a una o algunas características que se desconocen sobre una población, sobre una distribución de probabilidad, ¿cierto? O sobre parámetros en general. Esa afirmación que se hace acerca de esa población y sus características solo va a tener sentido para nosotros si es evaluada, es valorada con base en la información que obtenemos a través de una muestra aleatoria. Es decir, aquí no se conciben procedimientos de pruebas de hipótesis, al menos los que vamos a ver, sin que no haya detrás información muestral que permita validar ese tipo de afirmación, o ya sea confirmándola o rechazándola.
Por ejemplo, cualquier tipo de afirmación que yo haga con base en una población o características de interés, pues, tiene las dos condiciones, digamos, tiene per se dos condiciones, que la afirmación puede ser cierta o no. Y entonces, al no tener la seguridad de cómo puede ser esa afirmación, lo que necesito hacer es poder usar la información muestral para poder de alguna manera darme algún grado de seguridad de cuál es el, digamos, la conclusión más coherente a partir de los datos. Si la afirmación realmente es coherente con los datos o no lo es. Ahora, esas dos, una afirmación al poder ser cierta o no, implica que yo lo que tengo son dos hipótesis. Una hipótesis en la que estoy interesado y la otra que es la hipótesis contraria. Así que una primera hipótesis es lo que yo pienso es cierto o lo que yo pienso no es cierto. Usualmente, cuando se plantean estos procedimientos, como los vamos a ver aquí, usualmente a la hipótesis que llamamos aquí HA es a la que le vamos a asignar toda la carga probatoria. Es decir, nosotros queremos establecer una hipótesis de investigación, una afirmación, y usualmente, no siempre, esa hipótesis se establece a través de esta notación HA. No siempre, pero en general. Entonces, si yo me quiero quedar con esta hipótesis, con que la hipótesis es cierta o es falsa, entonces esta hipótesis se rechazará eso, es decir, se dirá que la hipótesis es falsa solo si la evidencia muestral apoya fuertemente esa decisión. En otro caso, lo que vamos a tener que decir es que la información que recopilé no fue lo suficiente como para poder tomar la decisión, es decir, para validar mi afirmación. El proceso por medio del cual elegimos entre estas dos hipótesis se conoce como una prueba de hipótesis. Vamos a ver un ejemplo clásico aquí, básico, para entender qué es lo que queremos decir. Suponga usted que desde en el tiempo se ha manejado un tratamiento para dejar de fumar y que ese tratamiento, con todas las condiciones en las que se puede aplicar y a la población a la que se puede hacer esa aplicación, digamos que ha mostrado ser efectivo en el 60% de los casos. Eso quiere decir que siempre que yo trate un conjunto de personas que fuman con ese tratamiento, yo espero que un 60% de las veces las personas, el 60% de esas personas dejen de fumar. Podría ser más, podría ser menos, pero cuando hablamos de efectividad nos referimos a un proceso en el tiempo. Es decir, no es una sola vez, sino muchas veces. Entonces digamos que el tratamiento está ahí, es efectivo, yo ya sé la efectividad, yo puedo decir, miren, este tratamiento, yo le garantizo a usted una probabilidad del 60% de que usted deja de fumar con ese tratamiento. Puede que deje de fumar, puede que no. Ahora, vamos a suponer que hay un investigador que dice, no, el método si bien funciona, si bien ha funcionado todo este tiempo, yo tengo un nuevo método y ese nuevo método mejora ese porcentaje. Es decir, mi método tiene mayor efectividad que el método que ustedes están manejando. Si yo fuera un experto que ha venido trabajando con el tratamiento tradicional, yo lo que tendría que hacer es tener una posición escéptica sobre lo que este señor me dice y decirle un momento, yo no le puedo creer porque usted me lo dice. Yo realmente no le puedo creer, no puedo creerle solo en su palabra. Lo que necesitamos es establecer algún criterio para que usted realmente tenga la oportunidad de demostrar con datos, con información, si es que usted está en lo cierto o no. Es decir, si realmente su tratamiento es mejor o no. Entonces, para verificar eso, digamos que el grupo de expertos que van a evaluar ese nuevo tratamiento le dice a él, vea, vamos a aplicar ese tratamiento a 100 voluntarios que tienen hábito de fumar. Y vamos a contar cuántas personas dejan de fumar. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo uso yo esa información para decidir si el nuevo tratamiento es mejor? Es decir, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces, aquí la clave va a ser la siguiente. Si yo soy el experto que quiere evaluar el tratamiento, yo le pongo condición, vea, de esos 100 personas se tienen que dejar de curar mínimo tantas para yo creerle a usted que ese tratamiento es mejor. Entonces, fíjense que el tratamiento anterior tiene una efectividad del 60%.
Y como debemos basar la decisión en la información que yo recolecté de esta muestra, de 100 voluntarios, entonces, ¿cuál sería un criterio? Establecer el mínimo número de personas que deben dejar de fumar para yo poder establecer que el nuevo tratamiento sí es más efectivo. La pregunta del millón es, ¿cuál es ese mínimo número? 90, 80, 70, 75, 85. No tengo ni idea, pero debería poder tener un criterio para eso. ¿Ya? Entonces vamos a suponer, o vamos a llamar mejor X, el número de personas que dejan de fumar a causa de ese nuevo tratamiento. Entonces, por las condiciones en que está hecho este experimento, fíjense que una persona a la que se le aplique el tratamiento podría dejar de fumar o no. O sea que solo hay dos posibles resultados para ese voluntario cuando se le aplique el nuevo tratamiento. ¿Deja de fumar o no deja de fumar? Segundo, la aplicación del tratamiento a una persona distinta puede producir resultados distintos. Es decir, no hay manera de vincular el resultado que tuvo la aplicación del tratamiento a uno de esos voluntarios con lo que le va a poder pasar a otros los voluntarios. Eso significa que el resultado de la aplicación del tratamiento es independiente para cada uno de los voluntarios. Entonces tengo todas las condiciones de un proceso de tipo binomial. Lo único que no tengo es la proporción P, es decir, la probabilidad de que este nuevo tratamiento realmente al aplicarlo la persona deje de fumar. Así que es claro que entonces la distribución de X es una binomial con parámetro n igual a 100 y P desconocido. ¿Este P representa qué? Representa la efectividad del nuevo tratamiento, o sea, la probabilidad de que una persona que fuma se someta a ese tratamiento y deje de fumar. La pregunta del millón aquí es, si yo quiero demostrar que mi nuevo tratamiento es más efectivo, que el nuevo tratamiento es más efectivo, lo que tengo que demostrar es que la proporción de personas fumadoras que dejan de fumar después de aplicar el nuevo tratamiento es superior a este 60. Es decir, es P mayor que 0.6. ¿Cuál sería la posición escéptica? Entonces, la gente que está ahí diría, no nos vengas a inventar aquí cosas, nosotros ya sabemos que nuestro tratamiento es efectivo, así que el tuyo no va a ser mejor que el de nosotros. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad de que el nuevo tratamiento aplicado a una persona fumadora realmente deje de fumar es igual de efectivo que el que ya tenemos o inclusive puede ser menos efectivo. A esta hipótesis la vamos a llamar la hipótesis nula. Ahora, la hipótesis que realmente yo quiero probar como investigador es lo contrario, no, yo realmente quiero mostrar que esa proporción es mayor a 0.6, es decir, que es más efectivo. A esa la vamos a llamar alterna. Así que entonces, si a la hipótesis nula la anotamos H0 y a la hipótesis alterna H sub A, vamos a tener este juego de hipótesis. La hipótesis alterna, que es la hipótesis del investigador, es que la efectividad del tratamiento nuevo es superior a 0.6, es decir, al 60%. Y la hipótesis nula es la posición escéptica y dice no, es igual de efectivo o menos efectivo. Ahora, todo se fundamenta en esto. ¿Cómo hago para verificar esto? Entonces, el grupo de escépticos o de expertos dice, necesito que como mínimo dejen de fumar tantos para yo creerle. Entonces, necesitamos encontrar un valor K tal que si el número de personas que dejan de fumar a causa del nuevo tratamiento es mayor que ese K, yo voy a concluir que en efecto es más efectivo el tratamiento. La pregunta del millón es ¿quién es ese K? Así que el conjunto, si yo repitiera este procedimiento muchas veces y siempre cuento cuántos dejan de fumar, entonces el conjunto de los X, tales que X mayor que K, siempre me va a permitir decir que el nuevo tratamiento es más efectivo. Es decir, esto es como un criterio para poder quedarme con esa hipótesis. La pregunta del millón aquí es cómo hallar K. Ahora observe lo siguiente. Decir que X es mayor que K es lo mismo que decir que X sobre N es mayor que K sobre N. Pero X sobre N sería P gorro, que es K sobre 20. Eso llámelo P sub 0. Así, decir que X mayor que K es equivalente a decir que P gorro es mayor que P sub 0. O sea que la decisión también puede caer sobre P sub 0. Estas variables aleatorias X o P gorro son llamadas estadísticos de prueba. Y a este conjunto de X, donde X es mayor que K, o al conjunto de los P gorro, tales que P gorro es mayor que P sub 0, es llamado crítica o región de rechazo. El proceso aquí mencionado constituye entonces una prueba de hipótesis. De aquí en adelante vamos a denotarla pH.